profesiones jurídicas para saber si las mismas, lo que prescriben, se justifica o no se justifica. Hicimos los relatos de estas diversas doctrinas de justificación que se han desarrollado, no solo en mi campo, sino en otros campos, como es el caso del paternalismo, como es el caso de la expropiación por causas de utilidad pública, y así sucesivamente. Pero después, como llegamos a unas conclusiones que son más que evidentes, o sea, ustedes en la profesión que desarrollan lo acreditan permanentemente, todo el tiempo lo están acreditando, en el sentido de que todo ese deber ser jurídico en realidad no se concreta en la vida real. Tenemos ese problema que habría que reflexionar cada vez más, ¿no? Por supuesto que es una cuestión que se desarrolla más en el ámbito de la sociología, y últimamente, me refiero de los años 80 hacia acá, se reflexiona a partir de múltiples disciplinas, a grado tal que los estudios en mis temas, de criminología crítica, se van desarrollando cada vez más a partir de una visión multidisciplinar. No me interesa si algunos la llaman interdisciplinaridad, aunque esto parece que no es muy adecuado, técnicamente hablando también. Si vemos lo que es la filosofía de la ciencia, pues no podría existir esta en un ámbito que conjugue diversas disciplinas, pero sí lo podemos hacer pluridisciplinarmente hablando, y por ello hemos apelado muchísimo en las últimas décadas a retomar diversos caminos de la filosofía, textos mucho más recientes, también desde los años 90 hacia acá, como también de la antropología, y ya lo hacemos converger con los estudios sociológicos, y parece que empezamos a comprender cada vez mejor la realidad objeto de nuestro estudio. ¿Ya? Si esto es así, tendríamos que llevarnos al estudio de la tematización del orden en términos de control social, y ahí aprendimos que no solamente está la cuestión jurídica, sino que hay muchos otros sistemas normativos que también están proyectando el orden, y que estos, al parecer, connorman mucho mejor las expectativas de los habitantes que la cuestión jurídica, ¿verdad? Y por eso la necesidad de encarar un panorama mucho más amplio desde esta cuestión valorativa de la filosofía jurídica, o sea, de la filosofía del control social, ¿sí? Es decir, analizando no solo las cuestiones jurídicas, sino aquellas otras cuestiones normativas con las cuales coexiste el derecho, y entonces apreciamos prácticas sociales que nos parece en ocasiones no se justifican y en ocasiones sí se justifican. Y entonces la tarea es mucho más amplia. ¿Cómo podemos apreciar todo esto? A partir de todo el horizonte de sentido que vamos construyendo, porque somos los únicos que lo construimos de manera, quiero decir, más sustantiva. Por ejemplo, un animal se pone de frente a otro animal, eso es signo de agresión, ¿sí? Eso se entiende muy claramente. O sea, también tienen un horizonte de sentido, pero muy limitado, ¿no? Porque solamente entra ahí la naturaleza, no entra la cuestión de la cultura, como en el caso nuestro. Nosotros iniciamos lo que algunos filósofos llaman la primera o inicial zona de indistinción, que es cultura-natura. Muchos autores han trabajado el tema. Sigmund Freud toda su vida la dedicó a saber qué tanto somos natura y qué tanto somos cultura, sin llegar a conclusiones extraordinarias a este respecto, ¿verdad? Pero formó una disciplina que la seguimos trabajando en nuestro tiempo, ¿verdad? A más de un siglo de distancia seguimos trabajando todo esta psicoanálisis, ¿no? Esta orientación de la psicología llamada psicoanálisis, conjuntamente con la otra, que es el conductismo, que me parece es mucho más modesta. Al hacer este tipo de reflexiones nos percatamos que en ese horizonte de sentido, el ser humano en cualquier cultura, se ha verificado esto en todas las culturas, desarrolla una práctica que al final de cuentas la podemos llamar exclusión social, y esta exclusión social se verifica a partir de la violencia, y no necesariamente una violencia visible, o sea, matar a una persona, por ejemplo, sino también muchas formas invisibles, y no nos percatamos de que nos están rodeando todas estas formas de violencia, y por esa razón actuamos como actuamos. Un buen ejemplo de ello, didáctico, para describirlo con más claridad, es que dentro de esta exclusión social, en diversas culturas hay ricos y hay pobres, y los pobres son aquellos que han sido excluidos socialmente.
Consecuente con ello, tendríamos que evaluar, o sea, desde esta óptica filosófica, como la filosofía jurídica, pero en el amplio sentido del término, evaluar si estos sistemas normativos que han producido la exclusión social se justifican o no se justifican. Por ello, en alguna de las sesiones di el ejemplo, el derecho penal mínimo es una doctrina de justificación. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? El nacionalsocialismo es otra doctrina de justificación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les parece bien o les parece mal? Y seguramente en la sociedad hay personas que insistirían en que el nacionalsocialismo sería una mejor opción. Seguramente. ¿Sí? Se piensa, toda esta pandemia ha provocado reacciones inimaginables. Se ha escrito muchísimo a este respecto. Y cuando estas cosas suceden, algunas personas dicen, bueno, yo en realidad sí estoy de acuerdo que mueran algunas personas porque ya somos muchos en el planeta, no da para más la tierra, que respire la tierra, mire qué bonito que los animales han invadido las ciudades ahora que estamos en el encierro y cosas semejantes, ¿no? Sí, o sea, están diciendo, ojalá se mueran varias personas y han muerto bastantes personas junto con la violencia habitual en todo el planeta, o sea que se está duplicando el número de muertos en este tiempo de pandemia. Pero algunas personas piensan que es correcto, ¿verdad? En fin, esta es la cuestión más sintética que puedo hacer para describir todo lo que hemos estado trabajando. O sea que nuestro campo de reflexión, si bien lo pueden hacer de explicar la realidad, lo que más interesa en este ámbito es evaluar a esa realidad. Es decir, saber si todo eso que estamos viendo que sucede se justifica o no se justifica. Y con ello pueden desarrollar múltiples trabajos, independientemente de que analicen las prescripciones jurídicas o las prescripciones normativas no jurídicas. Así que en este momento estoy a vuestra disposición. Coméntenme lo que deseen. Mientras esperamos que según esto dice que 3 personas han ingresado a la sala de espera. Doctor, Sí. ¿me escucha? Sí. Sí, yo creo que podríamos partir en qué es verdadero y qué es falso, ¿no? Porque al final del día, en el tema que usted comenta, pues sí, muchas personas dicen que es muy bueno o es bueno, ¿no? Que mucha gente se vaya, fallezca para que la tierra respire, ¿no? Pero bueno, por ese lado, podría ser de alguna forma que es cierto que le hemos hecho un daño muy grande al ecosistema. Bueno, está bien, pero también podríamos ver por el otro lado que, bueno, pues, el ser humano, pues, no debería de perder la vida de esa forma, ¿no? Llámese con algún delito o con lo que sucede en el mundo, porque no nada más en el país, de terrorismo y demás, de víctimas, o llámese con pandemia. Entonces tendríamos que ver, analizar desde cada punto de vista qué es verdadero, qué es falso, justificarlo de una forma profunda, estudiarlo realmente, si es necesario, si es bueno, si es malo. Esa es mi aportación, maestro. Sí, comprendo muy bien esta cuestión. Yo haría la siguiente observación. Certeza y falsedad de las cosas es un ámbito, ese es un ámbito. Que por eso vimos inicialmente la ley de Hume, ¿sí? Es decir, nuestra preocupación es indagar por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Y como bien hemos reflexionado en estas sesiones, en variadas ocasiones lo que hemos descubierto es que siempre reflexionamos sobre aquello que a priori evaluamos negativamente. O sea, hay múltiples estudios sobre el delito, sí, claro. Nos parece injustificado que alguien mate a otro, que alguien deprede a otro, etcétera, ¿verdad? Nos parece injustificado eso. Y por eso lo analizamos, para saber por qué está sucediendo ello. Después, si vamos a otro territorio, nos parece que no es correcto que a la cárcel entren solamente los miembros de la pobreza. No nos parece correcto. Vamos a analizar ello. Entonces, analizamos estas cuestiones y nos percatamos cuáles han sido las razones de todo ello. Nos vamos percatando. Bueno,
Ese es un campo de reflexión, ¿sí? Es el cambio de nuestra actitud cognitiva, estrictamente hablando. Pero esto no puede confundirse con la cuestión evaluativa de esa misma realidad, ¿no? Que es el campo privilegiado que aquí estamos tratando. Es decir, saber no si es cierto o falso ello, sino saber si eso que está sucediendo está bien o está mal, ¿no? Se justifica o no se justifica. Y en ocasiones nuestros argumentos son muy ligeros, como ese que comenté y que se ha repetido, por supuesto, de que está bien que mueran algunas personas porque hemos dañado tanto el medio ambiente que ya basta que se mueran algunos y reducirá todo ello. Bueno, lo que aún nos percatamos en esta evaluación es que tampoco se justificaría que muriera una sola persona, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos ahorita en la idea de que ya viene la vacuna. Bueno, ¿a quién se la van a dar? Porque no van a poder dársela a todos al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a repartir 130 millones de vacunas en una semana? No parece simple, ¿verdad? Entonces hay discusiones a este respecto, ¿no? Piense, tenemos una persona de mi edad, próximos a los 70 años y que fuma mucho, y tenemos a un chico joven de 30, 40 años de edad que no tiene ningún problema médico, o sea, no tiene asma, ni diabetes, ni todo lo que se ha comentado en los medios de comunicación, ¿no? ¿A quién le damos la vacuna primero? ¿Al viejo o al joven maduro? ¿Qué hacemos? ¿No? Y entonces viene ahí una complicación que habría que evaluar, ¿verdad? Y cuando sucede esto, bueno, hay que dárselo a las personas más vulnerables. Bueno, a las personas para que ellos puedan subsistir, ¿no? Los demás pueden resistir un poco más. Y con ellos se van haciendo infinidad de protocolos, mundialmente hablando también, ciertamente, mundialmente. Y al final de cuentas, habrá para ricos y habrá para pobres. En nuestro país se ha decidido dotarlo todo al sistema de salud, que vayan todos, los que quieran ir. Hay que hacer una filita, ¿verdad? Pero evidentemente llegará el momento en que digan, bueno, estas van a costar. Si quieren tenerla más rápidamente, va a tener un costo, ¿no? Y habrá hospitales, médicos que conseguirán sus propias vacunas. Y en lugar de que salga gratuitamente, costará, no sé, voy a inventar, $1,000, $2,000, qué sé yo, $3,000. Creo que las pruebas del COVID cuestan entre 2 y 3 mil pesos, ¿no? Las pruebas para saber si uno está contagiado o no está contagiado. Y este es justamente el campo de nuestra reflexión. Ahora, si somos un poco más acuciosos, no hay duda alguna de que hemos arruinado el planeta, ¿no? Hay infinidad de datos que lo confirman y cada vez de manera más evidente. Es imposible que hace 5 décadas, quizás 6 décadas, no hubiera ningún incendio en California o en Australia. Y en esta ocasión, todos los años hay incendios en California y en Australia. ¿Por qué es todo esto? El calentamiento global. Los huracanes, la temporada de huracanes terminaba en septiembre. Yo concluí un libro en los años 70 que en una frase, era una triste novela, en una frase decía, los días grises y lluviosos se fueron con los vientos de octubre, como todos los años. Ya no, estamos en octubre y sigue lloviendo, sigue habiendo huracanes, tormentas tropicales. Todo esto es calentamiento global. Bueno, ¿quién ha provocado el calentamiento global? Yo no. No sé ustedes. Tienen fábricas, mandan dióxido de carbono a la atmósfera. Yo no. Yo mando tabaco, humo del tabaco. Eso es lo que mando mayoritariamente. ¿Sí? Eso no le hace daño a nada, ¿sí? Al medio ambiente. Después, ¿qué ha pasado? Ha habido muchas especies que se han extinguido, hay muchas otras que están en peligro o amenazadas en peligro de extinción. Bueno, yo no he sido cazador, pero el rey Juan Carlos, hoy emérito de España, fue cuestionado porque fue a cazar un elefante y lo mató. Y lo mató un elefante, ¿verdad? Un rey, ¿sí? O sea, bueno, habría que reflexionar quién es eso. Ahora, no estoy diciendo con ello maten a los ricos y que vivan los pobres. Tampoco estoy diciendo eso. Me explico, o sea, no, el panorama es mucho más amplio, más global, digamos así, ¿no? Lo que se puede hacer es restringir
el deterioro ambiental. Vamos a restringir lo más posible y entonces tiene que haber un cumplimiento de todos los pactos internacionales que se han sellado para estos efectos. Estados Unidos, aunque no quiere firmarlos, porque no va a detener su industria. Y la industria no está necesariamente en Estados Unidos, sino que somos mano de obra de ellos y consecuente con lo mismo. Entonces, México lo firma, pero la firma no es nuestra, es una firma transnacional. O sea que las cosas se complican mucho más a este respecto. Pero se dan cuenta cómo el problema va de ojalá se mueran personas para que la tierra respire. ¿Y quiénes son los que se van a morir? Los más vulnerables. Por ejemplo, lo voy a decir también muy didácticamente. Una buena regla de todo esto es el confinamiento. Quédese en casa, no salga. Bueno, los que tienen casa, pero hay muchos que no tienen casa. ¿Qué van a hacer ellos? Exponerse a la pandemia. Ahora, las casas no todas son aquellas que vemos en televisión muy lindas o en las producciones fílmicas, ¿verdad? Tienen inmensos jardines, pueden comer un día en el jardín izquierdo, otro día en el jardín trasero, hacer carne asada, qué sé yo. Pero hay personas que tienen, como decía West Side Story, Amor sin barreras, bellísima producción fílmica, viven 4 en un cuarto, ¿no? Viven 4 en un cuarto. ¿Me explico? O sea que las cuestiones tórnanse más complejas porque si pensamos ello y la regla, el protocolo a seguir es el encierro, solamente sobrevivirán los que tengan un espacio para encerrarse. Los que no lo tengan, no podrán, ¿verdad? Y aquí la cuestión interesante sería, todas las vidas humanas son tales y por lo mismo tienen el mismo valor. Es decir, no se justifica que muera ninguna persona. Y si no alcanzan los alimentos para todos, lo que tenemos que hacer es producir alimentos para todos. Se piensa en la teoría de Malthus solamente, que en su época era clarísimo que con la población que había, pues el metro cuadrado no produciría más alimento más que para la mitad de la población. Y se intuiría que al paso de 1 o 2 décadas, pues para la 1/4 parte de la población. Sí, pero la ciencia trabajó y ahora en ese metro cuadrado se produce alimentos para toda la población. ¿Bien? Hoy estamos nuevamente en esa etapa. Se necesita un avance científico y tecnológico para ello. Según estudios desarrollados básicamente en lengua inglesa, porque las ciencias trabajan ahí más, las ciencias duras me refiero, como estas, se afirma que la cantidad, la tierra, pues la cantidad de alimentos que se puede producir alcanzaría para 2.500 millones de personas teniendo la calidad de vida de la clase media mexicana. Solo 2.500 millones. Y hemos pasado ya los 7.500 millones de habitantes. Entonces eso nos daría una buena muestra de cómo está la pobreza globalmente hablando, ¿no? Y que no la percibimos. Así como existe un libro que se llama Pequeñas Guerras, Lugares Remotos, que por fortuna no hemos estado ahí, ¿no? O sea, hemos sufrido este tipo de violencia, también no nos percatamos de la pobreza inimaginable que existe globalmente hablando. O sea que las cosas propician hacer, digámoslo así, nuevos pactos en este campo valorativo. O sea, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué no debemos de hacer? Para que las cuestiones sean cada vez más razonables, ¿no? Ese sería, digamos, un planteamiento general a este respecto, ¿sí? A este mismo respecto. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de hacer todas las cosas que hemos señalado, absolutas posibilidades. En primer lugar, vamos a estudiar las cosas que nos parecen que no están justificadas. Vamos a estudiarlas. Y una vez que tratemos de saber por qué sucede lo que está sucediendo, tenemos que construir una hipótesis normativa de ordenación. O sea, responder a la pregunta, ¿qué debemos de hacer? Ese
es nuestro campo de reflexión en filosofía jurídica. Ese sería. ¿Qué debemos de hacer entonces, no? Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Y pues tratar de que esas apuestas políticas de ordenación, si son jurídicas, sean efectivamente un deber ser que se desarrolle en la realidad. Al menos un poco más ampliamente de cómo hasta este momento se ha venido desarrollando, ¿no? Si no, no tendría mucho sentido. Como este problema que está englobando todo por motivos de pandemia ya ha desarrollado más discusiones, ¿no? La cuestión ambiental es un súper tema que debe estar encarándose permanentemente, ¿no? Permanentemente. Pero también hay otros temas, o sea, simple y llanamente en nuestro país, que no es el más grave, ¿no? Está Guatemala todavía en primer lugar, de la violencia de género, ¿verdad? Matamos personas, mujeres, por el hecho de ser mujeres. En todas las universidades, al parecer, hay acoso sexual, ¿sí? Acosan a las mujeres. Eso es algo que debe de detenerse ya, tiene que ser detenido, ¿no? Bueno, hay que tratar de explicar por qué está sucediendo esto y después evaluar qué debemos de hacer a este respecto, ¿no? Y no lo hemos hecho. Esa es nuestra tarea. Un doctorado sirve para hacer investigación, ¿no? Es la única utilidad que tiene el doctorado, hacer investigación. Cuando uno termina una licenciatura, como nosotros la terminamos, ciertamente, en Derecho, ya podemos ir a trabajar. Pueden ser MPs, pueden ser abogados postulantes, jueces, lo que quieran, pueden ser. Pero si quieren hacer una maestría, esto no les va a servir para ser mejores jueces, para nada. Es para vincularse a la vida académica. Ahora te pones a dar clases también, ¿no? Eres juez y da clases, pero ya estudiaste pedagogía, ya sabes cómo hacerlo. ¿Y el doctorado? ¿Para qué sirve el doctorado? Solo para hacer investigación. O sea, vida académica, pero para hacer investigación. De hecho, la persona que se doctora, el tribunal le va a decir, usted ya puede hacer investigación. Claro, si pasa el examen, ¿verdad? La disertación de la tesis, ¿no? Usted ya puede hacer investigación y comenzará una vida inimaginable. Serán detectives privados, pero de la ciencia, investigarán todo, hasta descubrir las causas de todo aquello que nos aqueja, por ejemplo, ¿no? Es como un rompecabezas, le hace falta 2 piezas, descubre cuáles son esas piezas que hacen falta. Y con eso adelante. A sabiendas de que dentro de un siglo dirán, este Tenorio se equivocó, fíjense que dijo esto y no es así. Qué bueno, porque es la acumulación de saberes, ¿no? Ahí se van acumulando los saberes. Y pues en mi caso llevo 35 años, desde el 84, 36 años dedicados solo a estas cosas, ¿no? Desde el 84 para acá, ¿no? No hago otra cosa. Profesionalmente me refiero, ¿no? Pero sí, es una vida muy atractiva. Y hay que dejar algo para el futuro, ¿no? Entonces, pues yo dejaré mis libros, mis escritos y mis alumnos formados, que son investigadores nacionales, y todos ellos continuarán el trabajo, son más jóvenes, ¿no? Así que lo hagan. Y así sucesivamente, ¿no? Es la historia que tenemos, ¿no? Esta es nuestra historia. En fin, bueno, ¿qué más? Chicos, chicas, comentarios. Un servidor, José Luis Barajas, perdón. Adelante, compañera. Profesor, nada más comentar algo al respecto, a ver si estoy bien. Entonces la moral va a ser lo relativo a los usos y las costumbres, y se puede decir que es un conjunto de normas. Se apagó el micrófono, doña Olga. Sí, otra vez. Los usos y costumbres. Entonces, podemos decir que son valores, costumbres, incluso las creencias, y que éstas funcionan como una directriz en la sociedad, y que gracias a su carácter normativo es posible distinguir ahí qué es lo bueno
y qué es lo malo, y que sus hechos, cuáles son las acciones correctas y cuáles son las incorrectas. Mientras que la ética podemos decir que es una reflexión en la que hay una propuesta sobre lo correcto de las acciones humanas, mientras que la moral se puede decir que es el nivel de la codificación de los códigos de comportamiento concreto. ¿Podríamos decir eso? En efecto, así es, en efecto, eso es lo que se puede afirmar. Digamos que la ética es la disciplina, y así solo para ser también muy didácticos en ello, ¿no? ¿Y qué estudia la ética? La moral. Y no hay una moral, existe infinidad de morales y la ética tiene que encarar ese problema, ¿verdad? Claro. Así se llamaban usos y costumbres, por ejemplo, ¿no? Pero recuerden muy bien dos cuestiones. La primera cuestión es que ninguna práctica social es en sí misma buena, como tampoco en sí misma es mala. Ninguna. ¿De qué depende la bondad o maldad de las prácticas sociales? Depende de lo que nosotros la estemos evaluando. Depende de nosotros mismos, ¿no? Es decir, de que las sociedades han llevado una línea evolutiva culturalmente hablando que en unas ocasiones llegó a prohibir ciertas prácticas sociales, ¿verdad? No parece razonable ello, etc. Por fortuna, es decir, tenemos referentes éticos, construimos los referentes éticos, ¿no? Ese mundo valorativo del deber ser no existe, nosotros socialmente lo vamos construyendo. Es una primera cuestión importante aquí, ¿no? Que debemos de tomarlo en cuenta y por esa razón, si antes, en las primeras épocas del Sapiens, por la actitud masculina, obviamente, ¿no? El hombre es más fuerte que la mujer, entonces los valores eran los valores del hombre. Siguen siendo todavía hoy en nuestro tiempo, ¿eh? No hay que descuidar eso. Cada vez más minados, pero siguen estando ahí, ¿no? Presentes. Y al paso del tiempo, el hombre podía decidir sobre la vida y muerte de sus personas, o sea, sus mujeres y sus hijos. Y todos lo veían muy bien. No parecía que era negativo eso. El Señor mató a su hijo, pues se le dio la vida, él puede disponer de su vida. Y pasó mucho tiempo para que evaluásemos que esa práctica es altamente negativa, ¿sí? Pasó mucho tiempo al respecto. Pero se logró. No significa que algunos padres no maltraten o maten a sus propios hijos. No, claro, sigue pasando. En todo el planeta sigue pasando. O matan a sus esposas. Sí, sigue pasando todo eso, ¿no? Pero al menos enunciativamente se ha consolidado que esto no debe ser, ¿sí? Al menos eso. Y al paso del tiempo se irá reduciendo el número de personas maltratadas, violentadas o asesinadas por parte de un hombre, ¿no? Al paso del tiempo, ¿sí? Por supuesto. Entonces, nuestro campo de reflexión sí atiende a eso que jurídicamente se llama usos y costumbres, ¿no? Que en ocasiones ha sido muy tramposo todo ello. Cuando el Islam invadió España y dominó España por 800 años, ¿verdad? 8 siglos de dominación islámica, los árabes afirmaban, ¿no? Los españoles pueden regirse por sus propios usos y costumbres, no los afectaremos en ello, ¿no? Pero tienen que producir, ¿no? Porque hay que tener crecimiento económico. Bueno, España adopta eso cuando se independiza de todos estos chicos, ¿no? O sea, en 1492, que es un año ícono, es un ícono, porque es el momento en que los reyes católicos llegan a Granada y Boabdil, el último Abencerraje, se va, ¿no? Se va de Granada, entonces renace cristiana España. Año en que Cristóbal Colón llega a América, ¿no? Entonces, ¿qué estarían pensando los chicos españoles ese año? Renace cristiana y Cristóbal Colón descubre América. Cristóbal significa el mensajero de Cristo. Dioses, ¿no? O sea que se la creyeron toda, ¿no? Dios nos ha traído todo esto, somos el gran pueblo de la humanidad, vamos a convertir a todos al cristianismo, y creo que lograron en América Latina porque todos van a la iglesia, ¿no? O sea que
Algo hicieron a este respecto, ¿no? Pero mataron a gente también. La primera ley que se establece con la idea de tener pueblo de indios y pueblo de españoles, fue una ley de 1544, que se intitula Una ordenanza para el gobierno de los indios. Esto está en el Archivo General de la Nación, ya está publicado, la paleografía donde se publicó, y el que hace el estudio introductorio es Edmundo O'Gorman, o sea que es fácil de conseguir. Y ahí se afirman las siguientes cosas. Lo voy a sintetizar porque no tengo el texto a la mano. Se afirman cuestiones como esta: los indios pueden regirse por sus propias reglas a no ser que violenten la única y verdadera religión. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué usos y costumbres van a hacer? Pues si todo estaba regido en esta época, edad de la fe, por lo que los dioses decían, ¿sí? Entonces, hay una pequeña trampa a este respecto, ¿no? Las constituciones actuales de las regiones colonizadas, como es el caso de América, sus constituciones dicen lo mismo, ¿no? O sea, los pueblos indígenas se regirán por sus propias reglas. Y hay un apartadito un poco invisible ahí que dice, a no ser que violen derechos humanos, que es, digamos, la doctrina de la modernidad, ¿no? La tesis central de ella. Que en ocasiones me parece correcto a mí, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo le decimos a pocas tierras del Islam que sigue vigente esto? En donde se extirpa el clítoris a la mujer cuando es niña, ¿no? Porque pues es casi un demonio, ¿no? La mujer siempre ha sido así vista, ¿no? Los dejamos que sigan con sus costumbres. Me parece gravísimo eso, ¿no? Eso me parece gravísimo. En otros casos, bueno, para casarme con alguien tengo que robármela. Bueno, tal vez es menos agresivo, tal vez esto es menos agresivo, porque una vez que me la robe, pues los suegros y consuegros se ponen de acuerdo y cosas semejantes, ¿no? Bueno, no, pero si para el clítoris me parece despreciable todo eso, ¿no? Entonces, habría que centrar nuestra atención en todo ello, ¿no? Porque no es tan simple sus usos y costumbres. Ahora, todo eso significa que así como estamos construyendo este horizonte de sentido, todas las culturas lo han construido. No hay una que no. Construimos el horizonte de sentido. Y según este horizonte de sentido, actuamos en consecuencia. Me parece haber dado los siguientes ejemplos, ¿no? Por milenios la Tierra era plana. O sea, no lo es, ¿verdad? Pero el horizonte de sentido decía la Tierra es plana. Y entonces actuábamos en consecuencia. Después, bueno, no, es esférica, pero Dios nos la dio y nos entregó todo el universo para su contemplación porque todo gira a nuestro alrededor. Bueno, no es cierto, sí, pero por milenios actuábamos así. Actuábamos así. Después, bueno, sí giramos alrededor del Sol, algunos lo intuyeron, como los egipcios lo intuyeron, pero nunca lo probaron. De hecho, el Sol era el Dios, ¿no? Ahí se fundó la religión monoteísta en Egipto. Solo un periodo, es un periodo, muerto el faraón, se acabó y regresaron al politeísmo. Por eso Moisés sale de ahí, que no es judío, es un egipcio, ¿no? Salió de ahí para fundar la religión monoteísta, ¿no? Después los judíos lo mataron y rige la ley mosaica. Una vez que muere el padre, rige la ley del padre, ¿no? Que es una tesis de Freud. Hay un volumen de Freud, ahí lo pueden consultar, Moisés el egipcio, me parece algo así, basado en la antropología de Westermann y muchos más. En fin, que después descubrimos que la Tierra gira alrededor del Sol y por eso primavera, verano, otoño e invierno, etc. Y entonces empezamos a actuar en consecuencia. ¿Bien? Estos son ejemplos de ciencias duras, pero actuamos en consecuencias. En el caso de las otras ciencias, las ciencias sociales o llamadas hace 2 siglos del espíritu, o sea, las que estudiamos nosotros, las ciencias sociales, ¿verdad? En este caso también hay múltiples ejemplos de cómo actuamos en consecuencia porque construimos ese horizonte de sentido.
se piensa en esto que es antiguo, pero que también lo reconocerán porque se reproduce constantemente. Nosotros vamos a tener un hijo. No sabíamos antes si iba a ser hombre o iba a ser mujer. Pero era claro, clarísimo, se piense por qué, que si es hombre tendrá ropa de color azul y si es mujer tendrá ropa color de rosa. O sea, ahí estamos, ¿no? Y si no sabes, cómpralo amarillo y ahí quedas bien con tu futuro ahijado si quieres. No, cómpralo amarillo. Bueno, parece ser razonable. Hoy ya lo sabemos. Hoy sabemos todo eso, ¿no? Antes se picaba a la mujer para hacer líquido amniótico y se hacían millones de pruebas. Fue un avance extraordinario. Ya no es necesario. Hay un escáner y ya sabemos todo. Tenemos la posibilidad de saber a los 2 meses si esta persona que va a nacer tiene algún problema médico, para que entonces la madre, el padre decidan si lo van a tener o no lo van a tener. ¿Sí? Que eso es un problemita serio ese. A ver, para abundar en este ejemplo, que es de esta disciplina, filosofía jurídica, o sea, evaluar las prácticas sociales, las prescripciones jurídicas. Nos parece un desastre que en la Alemania nazi se quisiera la matanza para las personas que son psiquiátricamente inimputables, ¿no? De hecho, hay una producción fílmica que jamás vi, pero me la han comentado, en donde a los niños en las escuelas, en la materia de matemáticas, niños, o sea, hagan de cuenta que es primaria, aritmética, podríamos decir, ¿no? Les ponían el siguiente ejemplo. ¿Cuánto cuesta la casa para un campesino alemán? Y vamos a inventar 100,000 pesos. ¿Cuánto cuesta mantener y construir un psiquiátrico para los locos? 2 millones de pesos. Entonces, problema para resolverlo aritméticamente. ¿Cuántas casas de campesinos se pueden construir con el dinero que se da a los psiquiátricos? Pues 20, ¿no? Y entonces todo esto va construyendo ese horizonte de sentido. ¿Para qué diablos queremos a los locos vivos? ¿Sí me explicó? Entonces hay que exterminarlos. Ok. Gran problema. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos si va a tener un problema mental o no una persona antes de las 12 semanas. Y no quiero respuestas a este respecto. Pero, ¿qué haríamos si lo sabemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer si lo sabemos? ¿No? Entonces, claro, hay una diferencia que muera antes de que se forme persona a los 12 semanas que ya siendo una persona, ¿no? Claro, hoy los discursos de los derechos humanos considera que ellos tienen más derechos que los, entrecomillados, cuerdos. ¿Por qué? Porque tenemos que equilibrar las relaciones contractuales entre los miembros de una comunidad, ¿no? Así como este handicap diversos también tiene que hacerse, también debe hacerse. Hombres, mujeres, la infancia, los adultos mayores, etcétera. Tienen personas muchos más derechos que el otro. ¿Por qué? Porque están en una condición de vulnerabilidad frente a los demás. Justo por esa razón. Lo cual significa que todos tienen la misma dignidad. Entonces, claro, construimos un horizonte de sentido y actuamos en consecuencia. En ciencias sociales o ciencias duras. A este respecto, muy próximo a nosotros, Herbert Hart, británico, jurista, importantísimo jurista, obviamente ya fallecido, escribe diversos libros, entre otros La autoridad del derecho. Y la conclusión a la que llega es la siguiente: el derecho se convierte en razones para actuar. Y claro que lo es. Por supuesto que lo es. Es decir, las normas dicen que en abril tengo que rendir mi declaración anual. Pues voy a hacerla, ¿no? Es una razón para actuar, ¿no? La ley dice que
Si robo me van a meter a la cárcel. No voy a robar. Es una razón para actuar. Bueno, pero el derecho coexiste con otros sistemas normativos no jurídicos. Es decir, esto llamado entonces usos y costumbres en leyes y demás, ¿no? Bueno, estos sistemas normativos, pues entonces también se convierten en razones para actuar. La ciencia es un sistema interpretativo de la realidad que vamos construyendo. Nosotros lo vamos construyendo. Forma parte de ese horizonte de sentido. Y claro que la ciencia se convierte en razones para actuar. Por supuesto, no hay duda alguna. Pienses en las leyes de gravitación universal. ¿Se atreverían a brincar de la azotea de su casa a ver qué pasa? No, ya sé lo que va a pasar. No brinco, ¿no? Y ya. Bueno, pero la ciencia coexiste con otros sistemas interpretativos que no son científicos, ¿sí? Como la medicina alternativa, si quieren. Por eso tematizamos el orden en términos de control social para apreciar todos estos otros sistemas, ¿no? El adulterio no es un delito, menos mal, qué bueno, ¿no? Bueno, es una causal de divorcio, ya no, qué bueno, menos mal, ya no, pero sigue siendo un pecado, ¿sí? Entonces este otro sistema normativo también nos da razones para actuar. Ahora, en muchos otros sistemas normativos no jurídicos, también el ámbito de la fidelidad no es una cuestión simple, ¿eh? No es una cuestión simple, porque hemos cambiado, hemos madurado relativamente, ¿no? Entonces, no sé qué va a pasar si en este momento, en este tiempo que estamos viviendo, sufrimos una infidelidad, ¿no? Hay normas que dicen que eso no puede suceder, ¿verdad? Entonces, son razones para actuar, ¿verdad? Entonces se destruyen parejas por estas cuestiones, ¿verdad? Una estupidez, ¿no? Que no te pase la siguiente vez, y ya, ¿sí? Son razones para actuar, porque es el horizonte de sentido que hemos construido y que hemos transformado porque lo reconstruimos permanentemente. Lo cual hace esto mucho más interesante, es decir, nuestro trabajo se ha ampliado considerablemente. Pero eso de riqueza y pobreza es una cuestión fuerte, ¿eh? O sea que eso está dentro del lado del derecho privado. Y por esa razón debe haber múltiples más reflexiones en este campo de la filosofía jurídica, en las prácticas sociales regidas aparentemente por las leyes civiles, ¿no? Por la ley civil, por los códigos civiles, códigos mercantiles, todo este tipo, y hay que encararlo para saber hasta qué grado todo ello se justifica o no se justifica. No estoy apelando a una revolución socialista, ¿eh? O sea, es la tarea que hay que hacer, nada más. Bien. ¿Qué más, chicos, chicas? Buen día, doctor, compañeros. Servidor José Luis Barajas. Mire, sí, efectivamente, esto que usted nos ha comentado durante todas estas sesiones que hemos tenido, que realmente, e inclusive me apena hablar ante ustedes con tanta cultura, con tantos libros, con tantos autores que usted nos ha hecho mención, que muchas de las veces, como usted lo dice, no le tomamos atención en lo particular a algunas cuestiones lejos de nuestra profesión, es decir, pensando en que quizá pues no van a interesar en algún momento, pero ahorita haciendo un recuento de lo que usted está comentando, adicional a lo que ya nos había dicho, cuando hacemos una conciencia tanto de la filosofía de la moral y de la filosofía jurídica, adentrándonos un poco a la cuestión del espíritu y del alma, como para hacer un sentimiento de los sucesos que se están dando tanto en la cuestión
del hoy mismo, de lo que sucedió ayer y que no pudimos hacer nada, pero que hoy podemos modificarla. Y me recuerda y me trae algunas ideas o algunas lecturas que de alguna forma hemos realizado, y esta fue el cortarle el clítoris al rojo vivo, no solamente cortárselo, sino cortárselo al rojo vivo, sus mismos padres, para efectos de que pudieran ser aceptados, y esto se dio en la flor del desierto, si no mal recuerdo. Sin embargo, ya hubo esa misma intérprete que se dio en ese libro, en ese texto, vino a la ONU a principios, de hecho, a principios del año 2020, donde ya de alguna forma la están escuchando y de alguna forma se está haciendo pública esta parte. Y bueno, pues es triste verlo, escucharlo, vaya, una vez leyéndolo y como estando ahí presente, y que a las niñas de 8 años se les haga esta cuestión, e inclusive dejándolas morir por enfermedades y que les pudieran dar, porque las esconden para efectos de poder hacerles esta situación. También nos trae otra cuestión, la de, ¿cómo se llama? Thomas Robert Malthus, que trae una teoría, si no mal recuerdo, que es la teoría malthusiana, donde él, adicional a lo que ya conocía o la que yo ya había comentado, que es la población crecía en una forma geométrica y los alimentos crecían en una forma aritmética, que eran las dos cuestiones que él traía. Sin embargo, también ponía la otra situación donde la idea era regular esa población cuando se diera el caso. Esa era la teoría malthusiana, de regularla, disminuyéndola precisamente con pandemias, pestes o cualquier otra cuestión, pero esa ya era una propuesta que se había dado en su momento, que fue muy criticado por Karl Marx, Engels, y de la cuestión específica de la población y la cuestión económica, ya que él era economista y filósofo allá por el siglo XVI, XVII, 1766, y en tal caso creo que ya estaba así de alguna forma, lo puedo decir, promulgado, porque es lo que se está dando de alguna forma, es lo que estamos viendo hoy, 2020, y es lo que de alguna forma el Estado, con su política económica vaya, más bien que no la ha aplicado, que realmente se está dejando caer con un menos 10% del Producto Interno Bruto y todas las cuestiones económicas a nivel macroeconómico. No sé si realmente, y creo que sí, el control social aquí va a variar y va a cambiar definitivamente nuestras formas de vida, como ya lo estamos haciendo inclusive aquí con las sesiones de videoconferencias y todo esto. Creo que de alguna forma es importantísimo esto que usted nos está comentando, y que, insisto, parte de esto me da mucha pena decir que me hace falta todo, ojalá me alcance la vida para saber lo que usted sabe. Recuerdo un pasaje más de la India, donde a las mujeres específicamente se les juzga cuando hacen adulterio, una infidelidad, donde los primeros que tienen que arrojar la primera piedra, hundida la cabeza, el cuerpo y la cabeza nada más afuera, y les bota la primera piedra el padre, si en el caso que viviera, y luego el esposo, y luego los hijos, y así sucesivamente, y no se hace mucho a nivel mundial, ¿no? Entonces creo que es importante que nos demos cuenta, ojalá y no sea tarde para hacer eso. Es mi intervención, muchas gracias. Muchas gracias, don José Luis Barajas. Yo tengo la impresión de que, a ver, les voy a hacer el siguiente comentario. En ocasiones, cuando salía de la universidad, ponía una estación de radio que era
Radio Ibero, porque los chicos de ahí son estudiantes de ciencias de la comunicación, entonces empiezan a trabajar haciendo cosas ahí, pero son muy jóvenes. Y el programa que recuerdo es cuando se discutía que en México no se leía mucho, ¿no? Que no se leía mucho, lo cual es cierto, no hay duda alguna sobre esto, ¿no? América Latina, de México hasta salvo Chile y Argentina, las lecturas son muy reducidas, ¿no? Entonces, estos chicos, en su programa, que eran dos jóvenes locutores, afirmaban, después de hacer estos cuestionamientos, oye, ¿tú cuántos lees? ¿Cuántos libros lees? ¿No? Y uno de ellos decía, no, pues yo leo un libro al mes. Un libro al mes. Bueno, muy bien. Pero si hacemos las cuentas, un libro al mes, tengo mi calculadora, entonces lo voy a hacer perfecto ahora, ¿no? Significa 12 libros al año, ¿sí? 12 libros al año. Vamos a suponer que tengan 20 años y empieza esta actividad, ¿eh? Entonces, si multiplicamos por 20, habrían leído a los 40 años 240 libros, ¿eh? Si 240 en 20 años, vamos a suponer que van a vivir 80, vamos a suponer eso, ¿sí? Entonces esto por 2 les daría 480 libros en toda su triste existencia, ¿no? 480, o sea, no es nada. Eso no es nada, ¿no? Bueno, entonces aquí está el problema, ¿no? Porque yo hago mucha trampa a este respecto, porque mi vida profesional es leer y escribir. Entonces yo tengo que estar leyendo todos los días, ¿no? Todos los días. Entonces hay ocasiones en que en un par de meses ya leí 8,000 páginas de diversos libros, ¿no? Entonces, claro, pero ese es mi trabajo, sí, ese es mi trabajo. O sea, no como vosotros que tienen que ir a litigar o al gobierno o donde estén trabajando, que no desconozco, ¿verdad? No, yo tengo que ir a la biblioteca. Ese es mi trabajo, ¿verdad? Pero hay muchas otras personas que aunque hagan otro trabajo, le dedican tiempo y duplicarían fácilmente esta cantidad. La van a duplicar fácilmente. Pero también en todo ello hay que ser muy selectivo, porque la cuenta que me dieron hace algunos años, no me acuerdo bien, pero de este siglo indicaba, al año se publican 10 millones de tesis doctorales. 10 millones. ¿Quién las va a leer? Pues yo no puedo. Sería imposible, ¿no? Claro. Ahora, claro que de esos 10 millones de tesis hay una sobre los camarones, el pulpo, sobre las plantas verdes y cómo hacer rosas negras, no sé, ¿verdad? O sea, hay cosas que no vale la pena estar viendo, ¿no? Tampoco vale la pena leer la biografía de Donald Trump. ¿Para qué diablos? No, o sea, eso es tonto, eso es estúpido, ¿sí? O sea, hay que ser muy selectivo. ¿Quién quiere leer la vieja combi y sus accesorios? No, ¿para qué? No, o sea, eso no importa. A no ser, no es cultura general, ¿eh? No, eso no es cultura general. Entonces habría que ser muy selectivo ahí. Entonces, la literatura es impresionante. Me refiero a preguntarle algo al respecto. Sí, adelante. Cuando nosotros hemos conocido la historia o la vida de algunos personajes importantes, me viene a la mente a lo mejor Freud, Habermas y algunos otros más. Usted que es investigador y que seguramente conoce más del tema. Estos personajes, cuando en su vida de estudiantes, ¿qué leían? Es decir, ¿su formación era un poco más de lectura o era más de reflexión? Las dos cosas, creo yo. Creo yo que las dos cosas. Pero estas personas han sido afortunados también, ¿sí? O sea, piénsese que Habermas fue discípulo de Gadamer, ¿no? Y fue discípulo de Gadamer porque Gadamer nació en el año 1900 y murió en el año 2002. O sea que
vivió un siglo, ¿eh? O sea, es muy afortunado él. Y pudieron, a ver, ¿cómo diría yo? Imagínense que ustedes están estudiando psicología y les tocó como profesor inicial Sigmund Freud, y ya después falleció Sigmund Freud, ¿no? Pero después les tocó Erich Fromm, y también fue profesor suyo en el doctorado Jacques Lacan. Bueno, pues entonces, qué fortuna, ¿no? Qué fortuna tener este tipo de profesor, ¿no? Todos los que han estudiado filosofía, como es el caso de Habermas, han tenido esa fortuna, y sobre todo, en este caso alemán, fueron discípulos de Husserl y de Heidegger, ¿no? Porque ahí estaban. No me interesa cuestionar a Heidegger que fue nazi. Sí, claro que sí fue nazi, igual que Vasconcelos, ¿no? Escribió Ulises Criollo y La raza cósmica, no, una maravilla. Lado, la tormenta. Con La raza cósmica se acaba toda la exclusión social, pero no la seguimos tratando, ¿verdad? Pero todos ellos, aunque se han hecho nazis, produjeron un gran trabajo, hicieron un gran trabajo ahí. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, a veces no se tienen esas ventajas, ¿eh? A veces es muy complicado tener esas cuestiones. Yo fui muy afortunado también, porque cuando me voy a estudiar a Italia, mi tema, ¿no? Criminología crítica, pues mis profesores todos eran críticos y fueron referentes obligados de manera mundial. Algunos han fallecido, ¿no? Como Luke Hulsman, Alessandro Barata, Massimo Pavarini, y no recuerdo quién más, pero muchos así. Otros, por fortuna, siguen vivos, ¿no? Como Tamar Pich, está viva, ¿no? También falleció Gaetano de Leo, Ferrajoli sigue vivo, ¿no? Entonces, yo fui muy afortunado, ¿no? De tenerlos como profesores, después colegas, y ahora somos amigos y en fin, ¿no? O sea que seguimos publicando cuestiones conjuntas. He tenido la fortuna de que me han citado, ¿no? Muchos de ellos. Por ejemplo, Ferrajoli me ha hecho varias citas, Zaffaroni me ha hecho otras tantas, ¿no? O sea que yo fui muy afortunado a este respecto, ¿no? Bastante afortunado. Y después se piensa solo en lo siguiente. Después de unas conferencias, todos vamos a cenar, ¿eh? Todos cenamos ahí conjuntamente. No hablamos de nada de trabajo, ¿eh? Nada, esto queda fuera. Ahí queda fuera. Porque si lo hacemos todos los días, vamos a platicar de la condición humana, punto, y ya, ¿no? Acabó. Pero en todas las pláticas tenemos ciertas reflexiones, ¿no? Al final de cuentas. La última vez estuve 3 meses en la casa de Raúl, la penúltima, en la casa de Raúl Zaffaroni, y claro, cenábamos muchas veces en casa. En la esquina hay una parrilla, que entonces íbamos también a la parrilla de la esquina, ¿no? Porque si van a Buenos Aires hay que comer carnita, ¿eh? Eso es espectacular ahí. Bueno. Pero después llegaban las 12, 1 de la mañana, y entonces mi esposa decía, yo ya me voy a acostar. Y se, en ese momento empezaba el seminario, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre tal cosa? Y ahí empezábamos a platicar. Ya a las 3 de la mañana vamos a dormir, ¿no? Sí, pero era extraño, porque si estamos en conjunto, pues no vamos a estar hablando de estas cosas, ¿no? Qué pobres esposas se van a aburrir, ¿no? O sea, de escuchar todo esto, ¿no? Mejor hablamos de cuál es el mejor vino del planeta, ¿no? Cosas semejantes. Ahora, si ustedes vieron la producción fílmica, La teoría del todo, de este chico premio Nobel, ¿no? Que por desgracia se volvió, no sé qué enfermedad tenía, pero tenía que andar en silla de ruedas, no podía hablar, ya, etcétera, ¿no? Se le ocurrió lo del Big Bang, según la producción fílmica, ¿eh? Tampoco voy a leer su biografía, ¿eh? Tampoco. En la ducha, ¿no? Ahí se le ocurrió. Y simplemente dijo, tengo una idea, ¿no? Tengo una idea. Bueno, lo que hay que hacer es la recomendación de Federico Nietzsche, que lo hace con la metáfora de una ave, de un pájaro, dice. Cuando te llegue la idea,
ten el papel y la pluma para escribirla, porque si no, el pájaro vuela y se te olvida, ¿no? Entonces, tienes que tenerlo eso ahí, porque si no lo escribes, se te va a olvidar mañana, pasado mañana, ¿no? Ya no sabes de qué pensaste. En ocasiones yo he escrito algunas frases y aunque ya las tengo escritas, digo, ¿y para qué la escribí esto? ¿No? O sea, en mi papelito, ¿no? ¿Por qué diablo lo escribí? Hasta que ya de repente algo sucede, ya entendí, y me pongo a escribir todo eso, ¿no? Bueno, entonces los tiempos de lectura son los únicos que posibilitan la reflexión. Esto significa lo siguiente, que cada vez hay que leer más, cada vez hay que leer más. Si yo pienso algo hoy, en este momento, con el bagaje teórico que tengo, no habré cambiado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Leer otra cosa diferente, nueva, ¿no? Más reciente, a ver qué escribió Agamben hoy, tal cosa. Okay. Y entonces esto posibilita que siga reflexionando más. Al respecto, hace algún tiempo con otro profesor, lo cuestionaba yo y le preguntaba que si en su campo existían nuevos teóricos, y él me dio una serie de nombres. De manera posterior yo los investigué, pero resultaba que todos ya habían fallecido. Uno de todos esos nombres pues era una mujer barata, doctora también en sociología jurídica, pero ya era una mujer que rebasaba 85 años. Al final, todos estos personajes, ninguno era dentro de este momento alguien novedoso, ya eran personas ya conocidas. Le preguntaría a ustedes lo mismo, dentro de la filosofía jurídica, ¿existe alguien que sea o tenga algunas ideas nuevas, que sea, por decirlo así, de nuevas generaciones? Debe de haber. A ver, yo tengo la impresión de que sigue siendo un extraordinario filósofo, Luigi Ferrajoli, pero también que tiene ya ahorita 81 años, ¿no? Ya. Pero en el 18 publicó un libro, que por fortuna estaba en Italia también, entonces me dio su libro. Este libro ya está traducido al castellano, rapidísimamente. Manifiesto para la Igualdad se llama. Trota, en la editorial en castellano, español. Estoy seguro de que ahorita en tiempos de pandemia ya ha de haber terminado otro libro. Raúl Zaffaroni tiene 80 años y en enero cumple 81 años. Ya escribió otro libro que se presenta junto con Nadia Espina, lo escribe, El prevaricato de los jueces se intitula, y se va a presentar el próximo lunes, me parece, ¿no? Ahí tengo el chat, las fechas y los datos del Zoom y demás cosas, ¿no? Estoy seguro de que va a seguir escribiendo otros 5 o 6 libros más, ¿no? Estoy segurísimo. Ahora, la cuestión importante es que todos estos grandes profesores lo que hacen es formar a algún estudiante, ¿sí? O sea, tener el discípulo, ¿sí? Por ejemplo, de una persona un poco cuestionada en sociología jurídica, y también ha hecho filosofía jurídica, ¿no? Que es cuestionado en filosofía jurídica, es este alemán Niklas Luhmann, ¿no? Que discutía con Habermas mucho, ¿no? De hecho, hay textos en donde los dos se cuestionan, ¿verdad? No tengo el título ahora, yo los leí en Italia hace años. Pero formó un italiano, este alemán formó un italiano, que es Raffaele De Giorgi, De Giorgi, que tiene un hijo que se llama Alessandro De Giorgi, que es sociólogo, criminólogo crítico, como yo lo hago, muchísimo más joven, por supuesto. Bueno, este De Giorgi, doctor, estupendo, genial, era asistente de Luhmann,
era su asistente. ¿Sí? Y entonces aprendía porque era el discípulo. ¿No? Entonces nuestra tarea es formar discípulos. Nuestra tarea. Y estos empiezan a escribir. ¿No? Yo recomendaría a uno de mis discípulos a este respecto, que es más joven que yo, obviamente, y que ahorita está encerrado en Mérida, ¿no? Pues, ni modo, ¿no? De modo, está allá. Que se llama Federico, y su apellido es Lefranc, con C al final, Lefranc, y el otro apellido es Vegan, con W inicial. ¿No? Este fue mi alumno en la licenciatura, después en la maestría. Y en el doctorado yo no le dirigí la tesis, pero platicamos mucho sobre la tesis. ¿No? Pero mucho es muchísimo, ¿eh? Muchísimo. O sea, tal vez se los haya platicado, porque siempre hablo de él como uno de mis grandes discípulos, que nos citábamos, se me ocurrió una idea, nos citábamos en un restaurante y después de la comida platicábamos y nos salíamos del restaurante a las 12 de la noche, ¿no? O sea, eran buenas discusiones las que teníamos ahí, ¿no? Bueno, él es investigador nacional, ¿no? Ya es investigador nacional. Está, no me acuerdo el nombre de su universidad, en fin, pero él está formando ahora discípulos, ¿no? Y por fuerza saldrá. De hecho, él fue quien presentó el manual de Derecho Penal Mexicano que Raúl me permitió escribir con él, ¿no? Y él fue el presentador de ese volumen. En el caso de México, en la UNAM, en el caso de Tlaxcala, quien lo presentó fue otra alumna mía, Patricia González, que fue procuradora en Chihuahua por un periodo, ¿no? En este siglo, pero hace tiempo, o no, a finales del siglo pasado. Y ahora es investigadora nacional y trabaja en jurídicas de la UNAM, ¿verdad? O sea, estos son los alumnos que se van formando y que después destellarán, ¿sí? Todos ellos han conocido a mis profesores, todos ellos, a los grandes maestros, digamos, ¿no? Bueno, han tenido esa fortuna y por supuesto que van a desarrollar la investigación de manera inimaginable, ¿sí? Yo estoy por publicar mi obra completa, que van a ser 15 volúmenes, serán solo 9 libros, y los otros son la compilación de mis artículos y capítulos de libros que he escrito, ¿no? Y bueno, seguir escribiendo, ¿eh? Si Raúl lo hace a los 81 años, yo también podría hacerlo, ¿no? Me queda una década y fracción, ¿no? Pero entonces tendré más discípulos, más alumnos, ¿no? Que irán formándose. O sea, traje 2 maestrías a México, una de Derecho Penal y otra de Criminología, de las universidades Central de Barcelona y Autónoma de Barcelona, con referentes obligados, a los que vino Manuel Atienza, este otro chico argentino que vive en Bonn todavía, aunque ya no puede viajar, se me olvida su nombre, bueno, ahorita lo recordaré. Argumentación jurídica, que la Corte quería aprender argumentación, bueno, los traigo a ellos dos. Pero también venía Massimo Pavarini, Luigi Ferrajoli, Tamar Pich, o sea, todos ellos venían a dar los cursos acá, ¿sí? Yo pensé, 10 años de estos másters, voy a tener 2 alumnos por cada generación, al término de lo cual tendría 20 profesores en criminología crítica y 20 profesores en derecho penal. Esto va a ser estupendo, ¿no? Pues no resultó, no resultó. Tengo como 7, 8 alumnos nada más en total, ¿sí? Porque también hay un referente a la realidad. Es decir, si trabajas de una cosa, no puedes dedicarte a la investigación, ¿no? Es muy difícil eso. Entonces hay que renunciar a todo ello. Yo cuando regreso de Europa, renuncié a trabajar de otra cosa que no fuera vida académica. No es fácil, hay que hacer un noviciado, ¿no? De hecho, el domingo, hijas, nos vemos, paso por ustedes y como no, ¿a dónde vamos a comer? Al Parque Hundido, ¿no? Aquí traigo sándwiches y ya, ¿no? Porque no se puede ir más allá de eso, ¿no? Ahora ya no tengo problemas de ese tipo, ¿no? Pero pasó un buen tiempo, ¿no? Para hacerlo. Trabajaba en la UNAM, en la CIP, en la UAM,
como profesor de asignatura, como profesor de asignatura. Después ya te dan un tiempo completo, después organizas los eventos, en fin, ya es una simpleza después, ¿no? Pero hay que hacer el trabajo primero. Entonces, si uno no lee en este momento algo nuevo, aunque sea de autores antiguos, pero algo nuevo, mis pensamientos van a ser los mismos del día de ayer, ¿sí? Entonces eso provoca que combinemos todo lo que tenemos ya en nuestro background y lo nuevo que incorporamos cambia las cosas, va cambiando las cosas mucho, ¿no? Y entonces saldrán nuevas ideas, que esa es la meta, una idea original, al menos una idea original, ¿no? Y claro que esto es súper fantástico, o sea, yo recomiendo eso vivamente, ¿no? O sea, ahorren un poco y van a volar todos los demás trabajos y dedíquense a la vida académica. O cásense con una mujer u hombre rico, ¿ya? Que los financien todo, ¿no? Yo no he logrado eso, pero no importa, no importa, ¿no? Nosotros tratamos de hacer una reunión de los discípulos de estos profesores que han fallecido, ¿no? Fui a Rotterdam a ver a René van Schreinigen, que estudió 2 generaciones después de la mía, el mismo máster mío, ¿no? Lo estudió en Rotterdam, discípulo de Luc Hulsman, el gran abolicionista de todos los tiempos, seguro, junto con Nils Christ y Thomas Mantis, ¿no? Pero Suecia, Noruega y Holanda, ¿no? Entonces el té de holandés. Pero no es posible hacerlo, ¿sí? No se puede. O sea, hay que ir por otro discípulo, porque se dedica a la vida académica, pero como que no entendió muy bien las cosas, que digamos, ¿no? Entonces, hay que buscar a otra persona. Y así estamos a esa búsqueda. Y vamos a hacer una red reciente con los discípulos, ¿verdad? Vincenzo Scalia es discípulo de Massimo Padarini también. Bueno, pues él está en Bolonia. Bueno, trabaja para la Universidad de Winchester, pero con pandemia se regresó a Bolonia y en internet todo se hace, ¿no? O sea, como ahorita, en Zoom, ¿no? Reuniones, publicaciones, todo se hace en Zoom. Entonces se va a Bolonia porque ahí está la esposa y la hija, ¿no? Entonces ahí están en la familia encerrados, ¿no? Pero discípulos de Raúl Zaffaroni, pues Alejandro Slócar, Alejandro Alaya, Gabriela Guzis, Nadia Espina, Renato Vanelli, pues hay sobra, ¿no? Hay gran fuerza en Argentina. Está Juárez Tavares en Brasil, está Nilo Batista, su mujer Vera Madabuti, y todos ellos tienen sus discípulos, ¿no? Que yo conozco perfectamente bien, ¿no? Entonces, con esos discípulos se hace una red internacional fantástica y seguimos publicando lo más posible, pues para contagiar a las personas a estos temas, ¿no? A contagiarlos en estos temas. Discutimos entre nosotros también, discutimos muchísimo, no estamos de acuerdo en todo, y eso es lo que vale la pena, yo creo, ¿no? Y básicamente se discute el tema aquí tratado, qué debemos de hacer, ¿no? Y, o sea, cómo justificar la pena más allá de lo que dice Ferrajoli, ¿no? Está complicado, ¿no? Y Raúl simplemente dice, la pena no se justifica en ninguna circunstancia, ya. Entonces, ¿para qué discutir? Oh, se acabó, ¿no? Pero lo que hay que tener conciencia es de que nadie va a abolir el derecho penal, ¿verdad? Entonces, si va a seguir, ¿qué hacemos en consecuencia? Y Raúl, su política es tener cautela. O sea, no los metes a la cárcel. Redúceles la pena, lo menos posible, la menor agresión posible, ¿no? Y así las discusiones se van encaminando, ¿no? En fin, yo tengo la idea. Bueno, aquí está otro discípulo brasileño que acaba de escribir, se doctora en Salamanca, y yo creo que esto es la foto, porque la universidad me pidió que evaluara la tesis, a ver si se discutía o no se discutía, y sí, ya se les va a discutir. Aquí está, se las muestro. Universidad de Salamanca, el autor es Silison Díaz dos Santos.
jurídico penal abisal. Matan 8 de cada 10 personas, son negros. 8. La tasa de homicidios dolosos en Brasil, dentro de la población negra solamente, es 185 personas por cada 100.000 habitantes. Aquí matamos 24 en mi cuenta. La estadística oficial dirá 18. Aquí matamos 24. Allá 185. O sea, es grave el problema, ¿no? Qué bueno que se haga una tesis así, ¿no? Y debe tener 33 años este muchacho. 33 años. Entonces se entiende que habla perfectamente español, italiano y portugués, ¿no? Que es su lengua madre, el portugués. En fin, que estas reflexiones nos pueden ayudar muchísimo, muchísimo, para cambiar nosotros, ir cambiando permanentemente, en el sentido de que cada vez ser mejores personas y comprender el planeta, cómo está el planeta, comprenderlo. Y cuando lo comprendamos, podríamos responder a la pregunta, ante esto, ¿qué debemos de hacer? Claro, sin violentar la ley de Hume, porque si no va a ser un trabajo lleno de falacias, ¿verdad? ¿No? O sea, ¿se justifica o no se justifica todo esto que está sucediendo? Bien, adelante chicos y chicas. Nos quedan 4 minutos para preparar café. Okay. Y después continuamos la discusión. Buenos días, doctor. ¿Nadie buenos más? días, don Jesús. Gracias. Hemos visto a lo largo de estas sesiones que quienes lideran las 3 esferas escindidas entre la antigüedad y la modernidad están haciendo su trabajo, ¿no? Por medio de la biotecnología ya hay un antecedente remoto, sí, pero cada día están mejorando, incluso como para hacer seres humanos a la carta. ¿Cómo los van a querer en determinada época, después de que seamos autómatas? Bueno, las comunicaciones, el dataísmo del que habla el señor Harari, Yuval Noah Harari, también nos tienen en una gran aldea global en donde también las personas que controlan la economía pues nos esclavizan de alguna manera. Curiosamente, somos personas que los hacen más ricos, ¿no? Porque somos la mayoría que generamos el consumo que ellos fabrican, ¿no? Están produciendo autómatas con su red 5G, al ratito, dado que todo funciona con algoritmos. Hoy día ya saben, cuando entramos a alguna red social, quiénes son las personas que estudiaron en donde nosotros. En fin, ellos están haciendo su trabajo. A mí nunca he tenido la suerte de poder estudiar y escribir. ¿Acaso soy una de las tantas personas como mis compañeros que tenemos que ver la arquitectura que están creando los sociólogos como usted, juristas, como todos los que mencionó y todos los que nos ha dado como referencia? Y nos recomendaba usted, bueno, dado que ellos sí están haciendo su trabajo, nosotros tendríamos que hacer. Como le decía, yo en mi caso me he tenido que dedicar más a ganarme la vida que a pensar en cómo solucionar, en darme cuenta cómo está pasando lo que está pasando. Aunque ya tenemos una honda convicción intuitiva, muchos, de que las cosas no están bien, dado que a nosotros no nos proveen o no tenemos la suerte de estar en el éxito que vemos en estas personas que lideran el mundo. Y en este sentido me preguntaba yo si, dado que dice Kant, ¿en qué nos diferenciamos el ser humano de todos los demás seres vivos, plantas y animales? Pues que hemos cambiado mucho. Y dice que todos estamos determinados, ¿no? Y él dice que, bueno, usted recomendaba junto con Massimo Pavarini, y bueno, apelar al discurso de los derechos humanos, según anoté, ¿no? Pero ¿cómo? Si debe de tener un contenido. En el caso de Kant dice que el contenido de esa dignidad es la libertad.
el contenido de la dignidad humana, ¿no? Dado que somos, la definición de Homo sapiens es hombre pensante, ¿usted cree que esa calidad de pensantes podría ser universal, como para poder basarnos en ello y exigir? Porque no es razonable que un ser humano lastime al grupo. Los derechos humanos sí, para todos, porque somos iguales en dignidad, pero no tanto, ¿no? Porque como decía usted, hay un niño o una persona que es inimputable, dada su condición psicológica, y además somos iguales ante la ley, pero entre nosotros no somos iguales, pero sí tenemos la calidad de pensar. ¿Usted cree que ese podría ser un referente para usarlo como universal, dado que la dignidad pues tiene sus problemitas? Bueno, yo a este respecto sigo teniendo la impresión de que no hemos encontrado el contenido de la dignidad humana. Pero como dice Federico Lefranc, no importa cuál es el contenido, todos somos seres humanos, entonces todos gozamos de la misma dignidad, ¿no? Pensemos lo siguiente, voy a ser didáctico también en esto, ¿no? Ahorita con la pandemia y por mi calidad de ser solo profesor investigador, pues yo no tengo los lujos que tienen estas personas, ¿verdad? Que se citaron hace un momento, ¿no? Entonces hay personas que tienen un yate estacionado por allá, un avión privado, qué sé yo, ¿verdad? Yo no sé qué haría con todo eso, ¿eh? De hecho, lo rechazaría, ¿sí? Tener una casa en la Toscana, ¿y para qué la quiero? O sea, ¿qué te necesito? Mejor me voy a un hotel, super hotel, ¿no? O sea, ¿para qué tener la casa? ¿Sí me explico? O sea, sí. No sabría qué hacer con toda esa cantidad de dinero con la que se cuenta, ¿no? Pero yo estoy tomando vino muy económico, ¿no? Porque hay ofertas, ¿no? Pues si se redujo el consumo, pues hay ofertas, ¿no? Entonces, yo ahí tengo mi dotación, que ya cambió mucho, porque yo creo que me guardaron mis botellas a otro lado, pero hace una semana compré 30 botellas de vino, ¿no? 30 botellas de vino. Les iba a enseñar, pero creo que no vale mucho la pena, porque nada más se ven 3, 6, 9, o 17. Se ven 17 botellas, ¿verdad? Pero lo tomo diario. ¿Qué es esto? Ofertas. Compre 2, le regalamos la tercera, o sea, 3 por el precio de 2. Entonces me cuestan 100 pesos para abajo, ¿no? Yo tomo ese vino. Claro que podría afirmar, a ver si se entiende por qué lo estoy narrando, este no es un vino de mi dignidad. Podría afirmar eso. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir, no? Este no es un vino de mi dignidad. La otra vez hablamos de que mi madre le decía a mis hijas, pica más alto, mijita, pica más alto. O sea, este chico no es de tu dignidad. ¿Sí me explico? O sea, va viendo estos razonamientos. Claro. No somos iguales, ciertamente, porque habemos, así como para distinguirlo con gran claridad, hombres y mujeres. Y si quieren, LGTB y como se diga todo esto, que no lo entiendo muy bien, las siglas, pero hay hombres que son homosexuales, mujeres que son, pues como se diga, no sé cómo se debe decir, ¿no? O sea, nos diferenciamos un poco, sí, parece que sí, un poco, ¿no? Pero hemos ido avanzando a grado tal que antes eran los blancos superiores a todos los demás, ¿no? A todos los demás, ¿no? Los demás son razas inferiores, primitivas, etcétera, ¿no? O sea, cualquier estigma se les impondría. Cuando viene la Revolución Francesa, entonces, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ahí lo hacen explícito, el hombre arriba de la mujer, ¿no? ¿Sí? Por encima de la mujer debe estar. Estos son los derechos del hombre, ¿no? No se piensa que decían hombre para todos, no. Como cuando vamos a comprar un libro de historia y dice, la historia del hombre, y la mujer va a reclamar, y yo no estoy ahí en ese libro, ¿qué sucede, no? Y claro que es una igualdad formal la apuesta política ahí. O sea, esta igualdad significa que no somos iguales. Eso es lo que está significando. Okay. Pero esta igualdad formal posibilita las libertades. Es lo único que hace, posibilitar las libertades.
Y por ello, ante la diferencia que existe, espérate, yo tengo derecho a ser diferente de los demás. Pero con la misma dignidad de los demás. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, el error de Kant fue, que es súper erudito, fantástico tipo, no hay duda alguna, pero afirmar que el contenido de la dignidad es la libertad, deja fuera a todos los demás, ¿sí? A los inimputables, deja fuera todo ello, ¿no? Sí. Y por esa razón, sí lo comenté con ustedes, discutiendo con Federico Lefranc, en una de estas comidas, se me ocurrió copiarle la idea a Kelsen, ¿no? que discutía sobre validez y eficacia, me parece, sí. Entonces, él llega a la conclusión, Kelsen, de que la eficacia es una condición de la validez, pero no es el contenido de la validez, ¿no? Perfecto. Entonces, a ver, Federico, ¿tú qué opinas? La libertad es una condición de la dignidad, pero no es el contenido de la dignidad, ¿no? Entonces las cosas cambian muchísimo ahí, ¿no? Bueno, si esto es así, significaría lo siguiente, ¿no? La dignidad es aquella que asumimos nosotros porque todos somos sapiens, ¿sí? Que seamos pensantes o no, eso me importaría mucho, eso le hemos dado esa categoría antigua, una categoría muy antigua, para diferenciarnos de animales y plantas, por supuesto, ¿no? Pero nosotros somos, a ver, no sé si la palabra sea adecuada o no sea adecuada, somos una especie y hay otras especies. Bueno, esta especie, démosle un nombre, el que quieran, ¿sí? Y ese nombre nos identifica a nosotros y todos, seamos altos, bajitos, inimputables, niños, viejos, hombres, mujeres, cualquier tipo que seamos, todos formamos parte de esa especie. Todos, ¿sí? Entonces, tenemos esa dignidad, ¿sí? Entonces, cuando se ataca a alguien por considerarlo inferior, estamos atentando contra su dignidad. Y por eso los delitos más fuertes, con una palabra estúpida me parece, como inventamos la criminalidad convencional, no convencional, de los poderosos, etcétera, ¿no? Pues los crímenes más graves las llamó, no recuerdo quién, ¿no? Macrocriminalidad, porque es lo más grave que hay. ¿Cuáles son estos delitos? Los que afectan la dignidad humana. Esos, ¿sí? O sea, en la teoría del delito, los que lesionan el bien jurídico, dignidad humana. Entonces, cuando alguien mata a otro, bueno, pues es un homicidio. Pero lo mató porque era negro. Esto es un delito de lesa humanidad, ¿sí? Y podría llegar a ser, porque cuantitativamente no exige el tipo, podría llegar a ser inclusive genocidio. Aunque mate a uno, solamente es genocidio, porque lo mata por ser negro. Homicidio, lo mató porque era mujer, ¿sí? Era mujer. Okay. Entonces, ahí así es lo más grave que existe, ¿no? Bueno, ahora, si queremos darle un contenido a la dignidad, sobre esta base que he señalado, podríamos ir a desarrollarlo, a investigarlo, ¿no? ¿Cuál es el contenido de la dignidad humana? Pero me parece razonable la afirmación que diga, no por derechos naturales, por el solo hecho de haber nacido miembro de esta especie, tiene la misma dignidad que cualquier otro de esta especie. Si los perros hablasen, esto lo ha dicho Raúl Zafaroni en conferencias para hacerlo irónico, ¿no? Ningún perro va a discutir que el perro vecino sea perro o no sea perro. Aunque claro, tenemos unos con pedigrí y otros sin pedigrí, pero todos son perros, ¿verdad? Ahí no hay discusión alguna, son perros, ¿no? Y de hecho estamos ahora en una etapa de que ya no haya perros en la calle y como el amor es el amor, ¿no? Pues siguen naciendo perros. Bueno, ¿qué están haciendo ahora? Adoptan. Ahora están adoptando, ¿no? Y bueno, pero adoptan un perro, aunque no tenga pedigrí. O sea, ¿qué importa eso, no? Sí. ¿Va a ladrar? Sí. ¿Va a defender tu casa? Sí, también, ¿no? ¿Va a hacer caca? ¿Va a ser juguetón? Por supuesto que sí.
¿no? Así que no, eso no es problema. ¿Por qué discutir esto entre nosotros? A sabiendas de que los elefantes se reconocen a todos como elefantes, ¿no? Y los perros y los gatos, y, en fin, ¿no? O sea, no hay necesidad de ir más allá. Nosotros somos seres humanos, quitémosle lo de sapiens, que me gusta mucho la categoría, quitémosle lo de somos seres humanos. ¿Qué es esto? Una especie dentro del planeta Tierra. Okay. En la línea evolutiva aparecimos nosotros, ok, bueno, y ¿en qué nos diferenciamos nosotros? Que nosotros matamos a nosotros mismos. O sea, ¿qué problemita tenemos ahí, no? Bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer? Tema nuestro, construir un sistema normativo que regule nuestras prácticas sociales, sin egoísmo, sin ambiciones, porque todos somos sapiens, simplemente por eso, somos seres humanos. Pero si podemos desarrollar el contenido de la dignidad humana, adelante, hagámoslo, ¿no? Hagámoslo. Que puede resultar, como toda tesis, o sea, la tesis, la que acabo de mostrarle, tiene 8 páginas de conclusiones, ¿no? 8 páginas. Esa es la tesis, esa es la tesis. Y todo lo que está al principio, desde la introducción en adelante hasta las conclusiones, es el fundamento para llegar a esa tesis, ¿no? A ese punto. Entonces, quizás ahora una reflexión diga, tengo la impresión de que el contenido de la dignidad humana es tal, ok, son 3 líneas, bueno, esa es la tesis. Ahora vamos a desarrollar todo ello para llegar a esta conclusión. Si en las lecturas cambio de opinión, pues cambiamos y asunto resuelto. Este señor de las leyes de gravitación universal, Isaac Newton, hizo una investigación para descubrir la existencia del éter, ¿no? Que supone que eso mostraba la comunicación de todo, sonido, luz, brum, ¿no? Todo. La conclusión es, no existe el éter. Es una grandiosa investigación. Ya nadie más va a tratar de hacerlo porque no existe el éter, ¿sí? O sea, eso es perfecto. Aunque él quería buscarlo, no está. Descubrió que no existe. Eso es fantástico, ¿no? Eso es. O sea que, aunque cambiemos por las lecturas que sigamos haciendo y demás, ¿no? Newton, como Einstein, y como este chico que acabo de citar del Big Bang, son físicos teóricos estrictamente, ¿no? Y en este campo hacemos teorías, ¿no? Ese es nuestro trabajo. A veces tenemos que bajar al punto y hacer cuentitas, ¿verdad? A veces. Pero lo teórico es impresionante. Encuentras 2 o 3 fórmulas, esta es la buena. Y ya, no hay que ir más allá. Esta es la buena fórmula. Y eso contribuye a la acumulación de conocimientos, a la acumulación de saberes. Bueno, creo que es tiempo de un café. Si me autoriza, sí. Creo que se justifica, ¿eh? Sí. ¿Qué debo de hacer? Prepararme un café. Todos.